Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Pues hoy tenemos un ponente excepcional. Es un grandísimo ejemplo de una combinación de investigación y comunicación. Entonces, pues les voy a presentar el profesor José Antonio López Guerrero, JAL, como muchos lo conocemos, es catedrático de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid, investigador y divulgador científico y desde el pasado 2 de octubre, si no me falla la documentación, académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores. Enhorabuena, JAL. En la Autónoma realizó sus estudios de biología, doctorándose con premio extraordinario. Tras una etapa de investigación en el Centro Alemán de Investigaciones Oncológicas de Heidelberg, dirige actualmente el grupo de neurobiología de la Universidad Autónoma de Madrid, desde donde impulsa proyectos punteros sobre virus y neurociencia. Muchos le recordarán, por ejemplo, pues, por su papel activo durante la pandemia del COVID-19, donde su voz se convirtió en una de las más reconocidas por su claridad, su rigor, ayudando a millones de personas a comprender la realidad por la que estábamos pasando entonces. La revista Influencers lo declaró como una de las figuras que marcaron la ciencia en aquel año del coronavirus. Y es que si algo distingue a JAL es su enorme capacidad para hacer comprensible la complejidad de la ciencia, ¿no? Y acercarla a la sociedad. Y en este sentido pues es colaborador habitual de Radio Nacional de España, Televisión Española, La Sexta, 4 y medios de prensa, y dirige programas como el Lab de JAL o Marca España. Ha publicado más de una docena de libros y más de 300 artículos científicos y de divulgación. Ha organizado o participado en foros, programas y jornadas de divulgación científica en países como Alemania, Suecia, México, Argentina, Chile, República Dominicana o Marruecos. Su labor ha sido reconocida con más de 15 premios nacionales e internacionales, por mencionar un par de ellos, la lista es interminable, el premio CSIC, Fundación BBVA de Comunicación Científica, y el reciente premio de Ciencia y Divulgación de RANME 2025. Y hoy nos acompaña pues, para darnos a conocer y hacernos conscientes de un tema muy importante, que la mayoría de los virus son buenos, cosa que yo no sabía, y él nos va a explicar por qué. Muchísimas gracias y le démosle una cálida bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos, y también he venido para vender mi libro, porque yo aquí he venido a hablar de mi libro. En cualquier caso, quería dar las gracias, de verdad, Roberto, gracias a todos por estar aquí y a este magnífico foro, por apostar por la divulgación científica. Como me han dicho que tengo 4 horas para dar la charla, luego ya en 2 horas paramos unas pizzas y luego seguiríamos. Y en cualquier caso, sí, efectivamente, lo puedo decir. Si en una población de 1 millón de ovejas blancas hubiera una oveja negra, ¿qué diríamos sobre las ovejas? Que las ovejas son una especie de animal blanca, en principio. Bueno, pues por la misma regla de 3 debemos o podemos decir que los virus son fundamentales para nuestra vida, que los virus son esenciales, que nos han hecho lo que somos, mamíferos placentarios. Tenemos placenta gracias a los virus, como decía un embriólogo, los virus hacen que los niños se fusionen a sus madres. El clima depende de los virus. Podemos encontrar vacunas y terapias contra, por ejemplo, bacterias recalcitrantes hiperresistentes a antibióticos gracias a los virus. Y bueno, pues dentro de ese rebaño de miles y miles de ovejas blancas hay ovejas negras que son, por desgracia, en las que nos fijamos, y muchas de ellas son muy negras, como virus patogénicos realmente peligrosos, grandes pandemias, grandes plagas, como podría ser la viruela. Estaba buscando una referencia para no irme muy allá. Bueno, estos relojes actuales digitales tienen su vida propia y cuando hace falta que te diga la hora que es, no lo hacen. Bueno, pues aquí tenemos algunas ovejas negras, algunas así, algún dibujito de algunas ovejas negras, pues virus que producen catarros o incluso algún que otro tumor podrían producir, más catarros por aquí. ¿Qué voy a decir del ébola? Ya ahí tuvimos todos preocupadísimos si mataban o no mataban al famoso perrito Excalibur. Al final lo mataron, lo recuerdan, ¿no? Pues ahí con el virus ébola, el dengue,
que ya lo tenemos en España tremendamente, citomegalovirus humanos, hepatitis, en fin, que tenemos un buen ramillete de virus que realmente son peligrosos y patogénicos. Pero esto representa en torno al 0,01% de todas las especies virales conocidas, sin tener en cuenta las especies virales que todavía no se conocen. Pero, por desgracia, como he dicho, las ovejas negras son las que nos preocupan, por salud y por las pandemias que han causado a lo largo de la historia. Algunas de ellas, bueno, pues vamos a ir a la peste antonina. Cuando pensamos en peste pensamos en una bacteria, no pensamos en virus, pensamos en Yersinia pestis, que produce la peste bubónica, la peste negra, que también produjo graves plagas. Pero la peste antonina fue un virus, fue el virus del sarampión. Diezmó algunas legiones pues en el año 160 de nuestra era más o menos, y se llamó Antonina porque había un coemperador, Antonino, que sufrió y que murió de viruela. Tenemos otra, creo que la plaga de Justiniano sí fue una plaga por peste bubónica, creo. Varias, la más conocida del siglo XIV, y de donde viene toda la literatura sobre poblados arrasados por la peste negra, por Yersinia pestis, sobre pulgas, sobre algunos roedores de poblados de aquella época. La viruela, que solamente desde el año en el que Edward Jenner, médico rural inglés, que elaboró la vacuna, que en realidad se llama vacuna porque se pudo extraer de una viruela que infectaba a vacas, aunque hay estudios que indican que quizás se basó en el mulo, en una mula, y no en una vaca. Por lo tanto, a lo mejor el término correcto de vacuna tendría que ser ecuna en vez de vacuna. Pero bueno, en cualquier caso lo dejamos como vacuna, con un experimento muy bonito que hoy, de haberse realizado hoy, este señor, pues a lo mejor estaba en una cárcel federal o por ahí, porque este señor llamó a un niño de 8 años, le llamó, Benito, ven para acá y tal, James Phipp, le inoculó el virus de la viruela vacuna, y 15 días o 30 días más tarde lo volvió otra vez a llamar, ven, bonito y tal, y ya le inoculó el virus de la viruela humana. La vacuna funcionó, el niño no enfermó, pero imaginaros, me vais a perdonar, os voy a tutear. Si es que yo creo que subo la media de edad aquí, o sea que me vais a tutear, os voy a tutear. Imaginaros ese experimento hoy, sin embargo es conocido como el padre de la vacuna moderna. Pues desde que Edward Jenner en el año 1796 empezó a elaborar la vacuna hasta que ya la viruela fue considerada como erradicada, todavía fallecieron 500 millones de personas. Entonces tenemos, grandes pestes, un pequeño salto hasta la mal llamada gripe española. Los americanos, en cuanto pueden, se quitan el muerto de encima, nunca mejor dicho, y se lo encasquetan a otro. O sea que, en realidad, España ni fue la primera en reportar casos de gripe en el año 1918, sino que se supone que el virus venía desde China. Un trabajador fue a trabajar a Kansas, en el ferrocarril americano, cerca de un acuartelamiento de soldados que estaban preparados para venirse a Europa a la Gran Guerra. No había una primera guerra, esa fue la Gran Guerra, luego ya sería la Primera Guerra Mundial. Y con ella pues trajeron el virus que mató a más personas que las balas de esa época. Entonces España, como no estaba en guerra, pues documentó los primeros casos de gripe, y entonces ya los americanos cogieron rápidamente, antes de que miráramos hacia el oeste, para llamarla la mal llamada gripe española. Pues según a quien se le pregunte, entre 50 y 100 millones de muertos de forma directa o indirecta por aquella gripe. En un mundo en el que habría 2.000 y pico millones de seres humanos, por si alguien quiere contextualizar. La gripe de SIDA, 40 millones de muertos y sigue activa, y siguen infectándose en torno al 1 millón de personas todavía anualmente. Y bueno, pues más gripes, las llamadas gripes A, H1N1, H3N2, hasta llegar a la gripe aviar que ahora nos acecha, que es la H5N1, o incluso la H7N2, pero la H5N1 es la que tiene todas las papeletas para acabar transmitiéndose entre humanos y producir, y espero equivocarme, producir una próxima pandemia. La pregunta es cuán intensa va a ser esa pandemia. A medida que el virus se vaya adaptando a humanos, la posibilidad de que el virus vaya perdiendo virulencia es importante y puede ser efectiva. Lo digo porque actualmente, cuando el virus pasa directamente de aves a uno humano, el H5N1, muere 1 de cada 3 humanos infectados. O
sea que no estamos hablando de un catarro. Un saltito a 2002, el SARS, que pasó desapercibido, desapareció en un año porque, curiosamente, era 10 veces más agresivo que el SARS-2, que es el coronavirus. Entonces, tenía dos factores, que era muy agresivo y que solamente se transmitía a partir de la sintomatología. Entonces, a partir de tener sintomatología y de ya ser infectocontagioso, estabas tan hecho polvo que ya no sales a la calle y te quedas en casa y el virus no circulaba. Todo lo contrario de lo que le ha pasado al SARS-CoV-2, que es menos virulento, pero se transmite en asintomáticos, de forma que cuando da su cara ya ha podido transmitirlo una persona infectada hasta 10 personas. Por lo tanto, es un gran proceso de eficacia de transmisión del virus y si hablamos de letalidad, de mortalidad o de morbilidad, son conceptos que no siempre van de la mano. A veces la mortalidad es el número de personas que muere de una infección por millón de habitantes, puede ser pequeña, pero puede ser muy amplia, pero luego la letalidad, es decir, el porcentaje de una persona infectada para morir, la posibilidad de una persona infectada para morir puede ser baja. Dicho de otra forma, un virus que sea poco virulento, pero se transmita mucho, puede acabar causando muchas más muertes que un virus que sea muy virulento, pero se transmita menos. Yo creo que se entiende. Y bueno, pues ahí ya tenemos el SARS, tenemos algunas otras, el caso del 2014 con el ébola, y más de 10.000 muertos, y llegaba el 2019 y entramos en el coronavirus. Nada, rápidamente algunos ejemplos. Esta imagen no es el Zendal, ¿eh? No es. De hecho, siempre lo pregunto, Zendal, ese nombre, Isabel Zendal, ese nombre, ¿de dónde surge? ¿Quién es? ¿Y sabe qué tiene que ver con las pandemias o qué tiene que ver con la virología? Pues tiene que ver con la viruela, tiene que ver con la vacuna de la viruela, tiene que ver con el bien llamado expedición filantrópica de la vacuna de la viruela. Los doctores Balmis y Salvani llevaron a 20 niños para transportar la vacuna viva, 20 niños de un orfanato. Uno de esos niños era el hijo de Isabel Zendal, que era enfermera en ese orfanato y era madre soltera en una época en La Coruña, a principios del siglo XIX, porque ser madre soltera pues era un estigma bastante importante. Entonces se embarcó en el barco y fue la cuidadora de los niños que llevaron la vacuna viva, entre comillas, porque los virus no son seres vivos, que llevó la vacuna a las colonias españolas, salvando millones y millones de vidas. Si esto lo hubieran hecho los americanos, cada año habría 5 meses de celebración por la gesta épica, ¿no?, de salvar vida. Lo hicimos nosotros en el año 1803, se cumplieron 200 años hace unos cuantos años, no sé si alguien lo recuerda, una plaquita ahí en la plaza de María Pita, creo que en La Coruña, alguna cosilla por ahí y poco más. Bueno, así somos de humildes los españoles. El caso que este es un hospital, que no es el Zendal claramente, pero que estaba así a principio del siglo pasado, en el 1918. Este es un edicto del gobernador de Burgos que dice, no sé si os sonará, para combatir un virus que se transmite de forma aérea, lo dice por aquí, higiene de las manos, distancia social, ventilación diaria, mascarilla. No sé si os sonará de algo y tal. Seguramente que si en vez de estar en color sepia ya un poquito así tan acartonado, estuviera así blanco y tal, y a lo mejor con letra Time Roman 14, como yo escribo, pues diríamos, hombre, sí, esto es algo del ministerio durante la pandemia. Pues no lo es. Bueno, hablamos de virus que aparecen, amenazas, virus emergentes y virus reemergentes, pandemias que aparecen en sitios donde nunca antes había habido ese patógeno o que reaparece después de haber desaparecido. ¿Por qué? ¿Qué nos lleva a la emergencia y a la reemergencia en mi campo viral? Pues hay muchos factores. Uno de ellos es que los virus no son seres vivos, pero infectan, se adaptan, evolucionan, mutan, producen efectos biológicos. A ellos les da igual cómo les llamemos, seres vivos o seres no vivos. Ellos tienen muy claro que, según diría Stephen Hawking, tienen su gen egoísta que se va a expandir y se va a perpetuar. Por lo tanto, los virus viven de mutaciones y se adaptan a través de mutaciones naturales y así lo van a seguir haciendo. Cuanta más
humanidad haya, cuanta más hospedadores tenga el virus para multiplicarse y cuanto más contacto tengamos con animales salvajes, posibles reservorios intermedios de virus para producir zoonosis, pues más con más frecuencia veremos pandemias. Cambios ambientales, ecológicos, el cambio climático. El mosquito tigre, Aedes albopictus, ya lo conocemos. Hace 10 años no se sabía, era un mosquito tropical, como el Aedes aegypti, que es el primer vector de dengue, zika, chikungunya y algún otro virus. Su primo menor, el mosquito tigre, ya lo tenemos aquí, por el cambio climático se va expandiendo de forma que avanza unos 100 metros cada generación y hay muchas generaciones de mosquitos a lo largo del año. Con el cambio climático todavía hay más generaciones, puesto que las condiciones climáticas son más beneficiosas para ellos, son menos adversas. Tenemos el mosquito, tenemos personas que vienen a España con el virus, trabajadores, viajeros, turistas, emigrantes, en fin, múltiples opciones. Tenemos el virus, tenemos el vector, tenemos a los hospedadores, blanco y en botella. Ya tenemos dengue endémico en España, tenemos chikungunya en Europa, en el sur de Francia, algún caso que luego fue falso positivo en España, tenemos el Zika amenazándonos, o sea que van a aparecer pandemias. Cada vez la franja tropical se va ensanchando en el mundo, ya hay una franja de más de 5.000 millones de seres humanos ya susceptibles de virus que antes estaban más constreñidos a una franja más pequeña tropical. Movimientos migratorios. Nos podemos infectar de ébola por la mañana en una cueva de la República Democrática del Congo y estar cenando en Móstoles con nuestra familia perfectamente, infectados o no. O sea que realmente tenemos capacidad de una diseminación viral o de patogénicos que era impensable hace escasas décadas. El cambio del comportamiento humano. Vamos colonizando tráfico ilegal o al menos alegal de animales. Se hablaba del pangolín como animal intermedio en el SARS-CoV-2. En realidad fue el mapache chino, el perro salvaje chino, el animal X que no se conocía. Se habla también, como digo, de cada vez más contacto y más tráfico por razones extrañas como la mal llamada medicina natural china, que ni es medicina ni natural y muchas veces ni siquiera china, y lo que hace es que está a punto de erradicar especies como el rinoceronte blanco por decir que su cuerno es afrodisíaco. Luego se ve que el polvo que venden como polvo de cuerno de rinoceronte como afrodisíaco funciona a los hombres, le da cierta alegría en el cuerpo, pero cuando analizan ese polvo lo que no hay es rinoceronte, sino que hay Viagra. Eso se ha hecho y bueno, pero eso da dinerillo. Entonces colonizamos terreno donde antes el hombre nunca había estado, entonces entramos en contacto con animales reservorios que viven felizmente en equilibrio con sus reservorios muchas veces murinos, ratones, hantavirus, virus arenavirus, virus de fiebres hemorrágicas, que cuando nosotros entramos en contacto con esos virus nos convertimos en especie de culo de saco. Como el virus no está acostumbrado a evolucionar en nosotros, pero tiene su reservorio para seguir evolucionando, no le importa llegar, infectarnos, destrozarnos, matarnos y seguir evolucionando en su reservorio habitual, como puede ser el ratón. Jack Hackman, ¿no? El actor, un actor muy conocido que tenía Alzheimer, y su mujer aparecieron muertos hace unos meses en su casa. Pues al parecer un hantavirus tuvo la culpa. Vivían en unas condiciones un poquito así deplorables, con ratoncillos por la casa y demás, ratones infectados por un arenavirus, un virus de fiebre hemorrágica, la infectó a ella, él tenía Alzheimer y tampoco pudo hacer nada y aparecieron los dos muertos. Lo que no me explico muy bien es lo del perro muerto en el armario, eso no lo tengo yo muy claro, pero bueno, ahí estamos. Deficiencias sanitarias en países en desarrollo, eso ya no tengo ni que explicarlo, sabemos lo que significa. El ébola mata al 90% de los infectados, o el Marburgo en el subsáhara, pero en torno al 30% en las veces que el ébola ha saltado con algún brote en Alemania. Por ejemplo, el virus Marburgo es un primo del ébola y se llama Marburgo, el nombre de una ciudad poco sudafricana. Está al este de Alemania, y es porque se llevaron un mono infectado a un centro de veterinaria
y se llevaron al bicho sin querer. Algo se trata de reproducir en la película Outbreak, Estallido, pues si alguien la recuerda, de Dustin Hoffman, muy mala, pero vamos, muy efectiva visualmente. Y incumplimiento del programa de vacunación. Siento decir que ahora mismo, el otro día estuve en varios programas de televisión porque me llamaron porque se habían dado varios brotes de sarampión en País Vasco y en Cataluña. Desde antes de la pandemia se ha multiplicado por 400 el número de infectados con sarampión. Vacunarnos contra el sarampión puede producir algunos efectos adversos de media, que no significa muerte, de media en 1 de cada 1 millón de vacunados. Infectarnos por sarampión significa la muerte en 1 de cada 1000 infectados. Bueno, hacemos cuenta y ya tomamos decisiones. En cualquier caso, es tremendo que haya más vacunados por sarampión en Sudán del Sur que en California, por la nueva moda. Claro, como ya hay palabras que nos resultan algo muy lejanas, como es poliomielitis, sarampión, paperas, entonces, ¿para qué vamos a vacunarnos si ya el virus no está? Vamos a dejar de vacunarnos, veremos si aparece. Si estuviéramos, como hace 30 años, preocupados por esas manchas que nos salen, que ese sarampión que no afecta a nuestros pulmones, a nuestro cerebro, el virus de la polio que no te produzca una parálisis y tal, a lo mejor tendríamos otra consideración ante el medicamento, ante el hito en biomedicina más importante de la historia de la humanidad, que es la vacuna. La Organización Mundial de la Salud definió a los antivacunas como una de las amenazas de 2019 sanitarias. Y bueno, pues aquí tenemos a uno de los virus que siguen apareciendo por el cambio climático, el West Nile virus, el virus del Nilo Occidental, en el suroeste peninsular, en España, en Sevilla o Huelva, en Extremadura, que han muerto varias personas por el virus, o en Portugal. El virus de la poliomielitis, que no acabamos de eliminarlo. Yo pensaba hace ya 20 años, hice mi tesis con este virus. Cuando hacía la tesis en los años 80, yo consideraba que iba a ser el siguiente virus después de la viruela en ser erradicado. Han pasado 40 años de entonces y el virus sigue y se sigue haciendo fuerte. No logramos eliminarlo muchas veces porque en muchos países matan a los médicos que van a poner la vacuna, como en Afganistán, en su momento, porque se pensaban que los que iban a poner la vacuna eran parte de los espías de la CIA, que en su momento estaban buscando a Bin Laden para... Hay una película que lo describe, que ayuda poco para fomentar el gusto por la vacuna en estos países, ¿no? Bueno, virus. No son seres vivos. Tienen materiales genéticos diferentes al nuestro. Pueden tener materiales que nosotros no tenemos como genoma, como genes. Nosotros tenemos ADN, eso lo sabemos todos, o deberíamos saberlo porque es parte de cultura. Yo no sé quién escribió el Quijote, qué inculto eres. Yo no sé quién pintó las Meninas, qué inculto eres. Yo no sé lo que es el ADN. Bueno, es que a mí la ciencia no me va. Bueno, pues ahí, la incultura es incultura en el ámbito que sea. Bueno, pues los virus no son seres vivos, pero tienen material genético que tiene algo que no tiene nuestro material genético, y es que es capaz de mutar cada vez que se replica. Muta mucho y muy rápidamente. Los virus de ARN, aquí tenemos la cantidad, las veces que mutan, es decir, en cada 10.000 nucleótidos, es decir, unidades de genoma que se incorporan, los virus de ARN pueden mutar 1 o 2 veces. Los virus de ADN, virus de ADN pueden mutar 1 de cada 10 millones de nucleótidos que se sitúan, que se colocan en el genoma. Las bacterias, 1 de cada 9, de cada 1.000 millones. Y luego ya el genoma de los humanos, pues en torno a una mutación cada 10.000 millones, teniendo en cuenta que tenemos 3.000 millones de nucleótidos, de bases, de ladrillos en nuestro libro de la vida, pues obviamente nuestro genoma, nuestros genes son bastante estables. No significa que no mutemos, que sí, y algunas mutaciones conllevan enfermedades peligrosas. Entonces, los virus mutan, y mutan mucho. Hay virus que mutan tanto que el virus que a mí me infecta un lunes por la mañana, si el domingo por la noche cogen todos los virus que tengo en mi cuerpo y los secuencian, los analizan, tienen
casi tantas mutaciones como la que o tantas variaciones entre ellos como la que nos separan a nosotros de los chimpancés, o incluso casi si nos apuramos de los ratones. Pueden tener una cantidad de mutaciones que hacen que no podamos definir una especie de virus como definimos a una especie de humano. Sabemos dónde termina un humano y dónde empieza un mono. Bueno, aquí a lo mejor no he puesto un mejor ejemplo. Bueno, más o menos nos podemos hacer una idea. Bueno, pues en el caso de los virus ya se tiende a hablar de un concepto diferente al de especie, se tiende a hablar del concepto que se denomina cuasi-especie, que es una nube de mutaciones del virus en torno a una mutación consenso. Sería algo así, esto sería el genoma del virus, y aquí este genoma tiene 2 mutaciones, este tiene aquí otras 2, hay una que parece que es la más importante, en fin, tenemos una serie de mutaciones que hacen que todo eso conforme algo que ya no se llama especie como tal, sino que se llama cuasi-especie. De forma que, como digo, un virus que me infecta un día, a mí en un mes podemos tener todas estas mutaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que me voy a tomar un medicamento, me voy a tomar un antiviral que sea bueno, uno solo, uno específico. Entonces me tomo un antiviral y al tomarme, esta es la fortaleza del virus, cuanto más alta es esta curva, el virus es más poderoso. Aquí sería el virus bueno, el natural. Si me tomo un medicamento, la fortaleza del virus va bajando. Pero si me tomo solo un medicamento, es fácil que al final, el virus acabe mutando y haciéndose resistente a medicamentos. Eso lo conocemos todo, las resistencias a los medicamentos, ¿verdad? De forma que si analizamos el virus que es resistente, pues encontramos en todos ellos las mismas mutaciones, estas cositas rojas de por aquí. Entonces, si solamente utilizamos un medicamento, el virus se acaba haciendo resistente y al final vuelve otra vez a adquirir su máxima fitness, su máxima fortaleza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tomar un medicamento, tomar un cóctel de medicamento. Actualmente los antivirales contra la hepatitis C, contra el VIH y contra otros virus funcionan en cóctel. Tomamos muchos medicamentos que atacan a muchas partes del virus, de forma que es prácticamente imposible que el virus en el tiempo del tratamiento acabe desarrollando mutaciones contra todo lo que le demos nosotros. De forma que el fitness, la fortaleza del virus, baja, hasta que llega a un punto, a una barrera, que se llama un threshold, que se llama la barrera de extinción, donde a partir de ahí el virus ya no se recupera y se elimina. Eso se ha conseguido contra la hepatitis C, a través de un cóctel de medicamentos. Y lo sé porque el que os habla tuvo hepatitis C. Por lo tanto, yo aquí he venido a hablar de mi libro. Y bueno, antes de la pandemia escribí este libro, Virus ni vivo ni muerto, la editorial Guadalmazán. No sé cómo llegué a ella, pero ahora ya somos bastante buenos aliados. ¿Y qué pasó? Que cuando llevamos 2 ediciones ya muy famosos, muy contentos todos con las 2 ediciones, nos confinaron de repente y se empezó a hablar de un coronavirus. ¡Ay, Dios mío! Y me llamó el editor: por favor, Hal, por tu madre, por favor, dime que en el libro hablas de coronavirus. Digo, hombre, sí hablo, pero no era mi apuesta principal para una pandemia. Yo apostaba más por la gripe como pandemia. ¿Y qué hacemos? ¿Sacamos una 3ª edición mejorada y tal? No sé qué. Dije, pues mira, llevo desde el principio de la pandemia contestando en todos los medios de comunicación, preparándome conferencias en todos los medios de comunicación, cada día, con los aspectos científicos, clínicos, sanitarios, culturales, históricos, de forma que acabamos antes escribiendo otro libro que reescribiendo una edición. Bueno, pues hubo otro libro, Coronavirus, después ya hubo otro libro ya. Me vine arriba y escribí un libro sobre mi vida, porque me dio la gana. He vendido 4, pero mi madre está muy contenta, que es una de las que lo ha comprado y tal. Y luego ya hace poco, pues empecé a pensar y escuché un debate sobre los virus y que alguien mencionaba a un premio Nobel, a Jim Meadows, mencionando la frase famosa de un virus son malas noticias envueltas en proteínas.
con lo que no estoy de acuerdo. O sea, hay virus que son mala noticia envuelta en proteína, pero no todos los virus por definición. Estaba sentado en el sofá con mi mujer, estábamos ahí viendo una serie de estas de Netflix y tontitas así de marcianos y tal, y de repente entré como en trance, me levanté del sofá, me dijo mi mujer, ¿dónde vas? Digo, voy a escribir un libro. Y me senté allí y tal, digo, poquito a poco, a ver si en 6 meses, 7 meses ya más o menos, pues en 1 mes y medio ya estaba el libro en la editorial, le gustó mucho al editor, y aquí lo tenéis. Por lo tanto, lo que pretendo demostrar en el libro, después de decir que los virus, las ovejas negras víricas son muy negras y muy malas, decir que la gran mayoría de las ovejas de la virosfera, del mundo de los virus, son ovejas pues muy necesarias, ¿no? En todos estos aspectos, en evolución, en clima, en vacunas, terapias génicas, terapias antibacterianas e investigación y transgénesis. No quiero irme muy lejos porque me gustaría que al final entráramos en un productivo debate para convenceros ya del todo para que os compréis 10 o 20 libros de cara a las Navidades. Y entonces, rápidamente, cada uno de los aspectos, los virus en evolución. Simplemente comentar que tenemos, según a quien le preguntemos, entre un 8 y un 10% de secuencias víricas en nuestros genes. Tenemos genes de virus en nuestro genoma. La gran mayoría no se sabe muy bien qué es lo que hacen. Se habla que es un colchón para evitar muchas mutaciones en el conjunto de genoma, pero también se sabe que hay secuencias que están regulando la expresión de genes. O sea, se sabe que juegan un papel. Y uno de los papeles que se ha visto que puede jugar es que hay una proteína que se llama sincitina que produce sincitios, claro, si no se llamaría de otra forma. Y los sincitios son células que se fusionan entre ellas, varias células se fusionan y generan una célula más grande, ¿no? Bueno, pues esa proteína sincitina la producen los virus. Pues se ha visto que hay un gen de la sincitina que lo tenemos nosotros. Pues no solamente lo tenemos, sino que es importante para que el trofoblasto, que son de las primeras membranas en el desarrollo embrionario, hagan que el embrión se fusione, acabe anclado en el útero y no salga, y no se escape como huevo. Por lo tanto, estoy casi caricaturizando la historia, pero vamos, la historia está muy bien reflejada en varios artículos, que se podría decir que hemos evolucionado como mamíferos placentarios, tenemos placenta gracias a que un protomamífero de hace unos 200 millones de años se infectó con un virus que seguimos teniendo su secuencia, un retrovirus, virus que se integran en nuestros genes. Rápidamente, eso ya sería solamente motivo, ¿no?, para quererles un poquito más. Ahí tenemos ponga un virus en su vida, o como decían, como digo, esos compañeros que hablaban de que los virus han permitido que los bebés se fusionen con sus madres, en este caso, literalmente. El clima, ¿qué pinta un virus con el clima? Pues pinta lo siguiente. Si pudiéramos juntar todos los virus que matan bacterias, lo que se llaman bacteriófagos, en griego comedores de bacterias, si lo pudiéramos juntar en una balanza, en peso, en carbono, en peso seco, en uno de los platillos de la balanza, para equilibrar la balanza necesitaríamos en torno a unos 5.000 millones de ballenas azules. No sé si sabéis cómo son las ballenas azules, son las más grandes que hay. Yo no las he visto las ballenas jorobadas de 19 metros en Islandia, qué momento más emotivo, precioso, allí paseando con sus aletas y tal, muy bonitas. 19 metros de bicho, pues imaginaros 10 metros más. Eso sería una ballena azul. Pues harían falta unos 5 millones para equilibrar. Es decir, que la masa de carbono que tienen los virus bacteriófagos que comen bacterias en los océanos, esa masa crece y se mueve. ¿Por qué? Porque come bacterias. ¿Qué bacterias come? Come las bacterias de los océanos. ¿Qué hacen las bacterias en los océanos? Pues crecer y fijar carbono, crecer y tener carbono, muchas porque producen moléculas orgánicas y otras también por eso, pero otras directamente porque son capaces de fijarlo, porque se dedican a eso, como pueden ser las cianobacterias. Por lo tanto, virus que matan bacterias, bacterias que fijan carbono, bacterias que dejan de fijar carbono porque mueren por los virus, hay un equilibrio y ese carbono interviene en el CO2, que se va generando, el CO2 que va o no va a la atmósfera, de alguna forma conformando el clima tal y como lo conocemos. Como digo, hay bacterias que directamente en su fijación pueden fijar nitrógeno, pueden fijar carbono
pueden producir CO2 y ese CO2, como digo, puede ir a la atmósfera, que por los virus eso se puede modular. Si cambiamos las condiciones del juego, el clima, la temperatura, con que subamos un par de grados solo, que ya se está pasando en el Mediterráneo, y de ahí vienen las danas. Yo, desde luego, ahora mismo, vivir en el este, en algunas zonas del este mediterráneo, porque esto no es una cuestión, un drama que hayamos vivido como hace un año o lo que estamos viviendo ahora. Esto va a ser la temática ya, el tono de casi todos los posveranos, ¿no? Por el calentamiento del mar. Pues ese calentamiento también hace que proliferen las bacterias, que haya más bacterias y, por tanto, que proliferen los virus. O sea, que ese calentamiento puede hacer que los virus intervengan también de una forma más decidida en el clima global. Por lo tanto, también es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que voy a ir así, porque es que si no... Hombre, tampoco le da tantas veces. Vacunas. Ya he hablado antes de dónde viene el término de vacunas. Las primeras vacunas eran directamente virus atenuado, virus que habíamos adaptado para que nos protegiera del virus virulento, pero no produjera la patología. Los antivacunas ya estuvieron desde el finales del siglo XVIII, ya, un poco después de los grabados de Jenner, y este sería Edward Jenner, hablando de sus vacunas. Pues ya tenemos grabados donde comentaban que la vacunación de Jenner producía que te saliera un bicho en el cuerpo y demás, ¿no? Todo esto, como digo, ya eran los panfletos del final del siglo XVIII. Algo curioso que ya se relataba en la literatura pues del siglo XVIII también en Europa y también en España, era... algo que ya se observó Jenner es que las vaqueras que infectaban, que sacaban la leche, ¿cómo se llama? Que ordeñaban, las vaqueras que ordeñaban se nota que he trabajado, que yo el campo lo he visto en la terraza, en una maceta que tenemos en mi terraza. Las vaqueras que ordeñaban a las vacas, cuando pasaba la viruela, ellas no sufrían viruela, porque se habían vacunado con la viruela vacuna, que no producía la patología de la viruela humana. Entonces, eran conocidas porque eran mujeres de piel más suave, más que cuando pasaba una ola de viruela, como quedaban todos y todas. Entonces, hay muchas poesías que lo pueden buscar en la literatura, lo podéis buscar sobre vaqueras, incluso en la literatura española. Aquí está La vaquera de la Finojosa. No hay nada más bello que la vaquera de la Finojosa. No hay nada más hermosa que la vaquera de la Finojosa. Bueno, pues la verdad es que es un poema que en mi libro, tengo un poema prácticamente entero, pues ahí lo podéis encontrar y me parece una literatura bastante significativa, bastante bonita. Bueno, pues la vacunación de Jenner era por escarificación con pústulas de viruela de vaca, viruela vacuna, y de ahí vino la famosa expedición filantrópica de la vacuna. Pero, como digo, hay otras muchas vacunas que hemos utilizado los virus para producir la protección, como la vacuna de la poliomielitis. Aquí algunos tenemos unos añitos y sabemos lo que son las 2 gotitas en la lengua o incluso en un terroncito de azúcar. No me miréis así, que yo sé que aquí que algunos ya... Yo lo recuerdo, y no sé si tenías 5 o 6 años, pero lo recuerdo porque fuimos toda la familia allí a que nos inmunizaran. Bueno, pues como digo, gracias a esas vacunaciones, casos de virulencia, de poliomielitis realmente virulenta, casos de poliomielitis paralizante, prácticamente están desapareciendo. Aquí tenemos algunas de las vacunas que pudimos ver durante la pandemia, y de todas estas vacunas, estas son vacunas donde se ha utilizado una base de virus, una base viral para hacerlas. Ojo, que ya no estoy hablando de utilizar el virus para vacunarte contra él mismo.
Ya no estoy hablando de utilizar un virus para atenuarlo, el virus de la polio para atenuarlo y vacunarte contra la poliomielitis. Ahora estoy hablando de utilizar un virus, un adenovirus, modificarlo genéticamente para vacunarte contra otros patógenos, ya sean virus, como por ejemplo pues, el coronavirus, o incluso una vacuna que yo elaboré y publicamos contra la artritis reumatoide, que funcionaba muy bien en ratas. Las ratas están muy contentas. Luego no nos permitieron extrapolarlo a humanos porque nos dijeron que como la artritis no mataba, digo, hombre, no mata, pero a quien le afecta, y era el mismo virus, el mismo que con coronavirus, con el SARS-CoV-2, sí se aprobó, como por ejemplo la vacuna de Janssen y la vacuna de AstraZeneca. Era exactamente la misma vacuna, solamente que en vez de tener la proteína, el antígeno, contra el coronavirus, lo tenía contra una proteína que sabemos que estaba implicada en artritis. Terapia génica, ha debido saltar terapias génicas. Pues la terapia génica consiste en, tenemos una enfermedad genética, un gen que funciona mal, y una de las formas es introducir en el cuerpo el gen que funcione bien. A veces hay que introducirlo, es más complicado porque hay que integrarlo en un tejido específico. Otras veces, donde solamente es que falla un gen que produce una proteína, pues quizás con introducir una construcción, introducir un virus manipulado que produzca esa proteína, ya no hace falta ser tan específico y que el virus se integre en una diana específica, en una célula específica, en un tejido específico. Eso sería, por ejemplo, un virus, un vector. Aquí ya no hablamos de virus, hablamos de vector porque es una herramienta, no infectamos, sino que tratamos con él. Y este virus tiene en su construcción, tiene el gen sano que queremos introducir en una persona con un gen defectuoso. Entonces se introduce y el virus, unas veces podemos ponerle marcas para que el gen sano se integre en los genes, en el genoma, y ahí permanezca, y otras veces no hace falta, el gen simplemente se traduce en proteínas y las proteínas son las que, digamos, suplen la falta de una proteína mutada. Esto sería algo que ya se está haciendo actualmente. Se puede directamente, como digo, modificar unas células de un paciente con un gen corregido, o se pueden hacer terapias incluso más sofisticadas ya fuera del paciente, lo que se llama ex vivo. Es decir, le sacamos al paciente sus células, las manipulamos con estos vectores virales, con estos virus manipulados para corregir un defecto in vitro, y después estas células ya corregidas y modificadas se vuelven otra vez a inyectar al paciente. Esta es la base de muchas inmunoterapias. De hecho, es la base de trabajar ex vivo y luego introducir otra vez las células. Por ejemplo, las famosas terapias personalizadas de precisión, inmunoterapias contra algunos tumores que se denominan CAR-T. No sé si a alguien le suena estos nombres que son ahora, cada vez aparecen más en la prensa general, que es eso, a un paciente obtenemos sus linfocitos, en este caso, los modificamos específicamente para que sean más agresivos contra un tumor y una vez modificado los introducimos otra vez en el paciente. Son terapias caras, no son tan efectivas como nos gustaría, no funcionan con todos los tumores hoy por hoy, pero por ahí es la línea de investigación y que yo creo que es bastante prometedora. No sé si alguien vio esta película, la verdad es que ya no me acuerdo, sé que era cuando John Travolta me caía bien. Pues aquí el niño burbuja, que es una de las primeras patologías que se intentó tratar con la terapia génica, que es un defecto por el que el sistema inmune no madura, es una proteína que es una adenín de ADA. Aquí tenemos un químico. Lo pone aquí. Os estaba tanteando, a ver. La adenosina de aminasa, ADA, que en estos pacientes pues tiene una doble inmunodeficiencia severa, no tienen respuesta inmune y fuera de una burbuja aséptica mueren. Pues gracias a esta terapia, al principio hubo sus problemas, al principio murieron varios pacientes porque la terapia no funcionó tan bien y se generó un tumor.
Pero ahora está todo bastante contrastado y la última que yo haya visto en la prensa al menos es pues la curación, la sanación de una jovencita no sé si de un par de añitos, que tenía una sordera genética y se utilizó terapia génica para curarla y hasta donde he leído se ha repetido el experimento varias veces y al parecer ya es capaz de identificar sonidos y tal y responder a sus padres, lo cual es una magnífica noticia siempre. Terapias antibacterianas. Pues si no cambian mucho las tornas, se piensa que, según las estimaciones, dentro de unas 3 décadas, más o menos, en 2050, siempre vamos un par de décadas por delante, por si acaso, se piensa que el número de personas que pudieran morir por enfermedades bacterianas contra las que hoy existen antibióticos todavía, podrían ser varias decenas de millones de personas. Hoy ya en todo el mundo se acerca al 1.000.000 de personas a las que pueden morir por complicaciones por bacterias contra las que hasta hace poco podíamos trabajar con antibióticos. Se están haciendo resistentes, por lo que he dicho antes, a tratamientos con antibióticos. Hay bacterias que ya son pan resistentes, es decir, que prácticamente resisten a todos los antibióticos que se han utilizado. ¿Y cuál es la opción? Pues la opción nos la dio ya Félix de Gerel a principio del siglo pasado, en que él, trabajando con bacteriófagos, virus que matan bacterias, vio que había bacteriófagos específicos para matar bacterias específicas que producían enfermedades. Entonces lo que ya empezó a utilizar contra la disentería, ese tipo de tratamiento, y empezó a funcionar. Lo que pasa es que luego, por serendipia, un señor llamado Alexander Fleming pues descubrió la penicilina y nos olvidamos de todo, hasta ahora que se han vuelto a reactivar muchos programas de investigación sobre terapias con bacteriófagos para tratar enfermedades bacterianas resistentes a antibióticos. Y aquí pues señalar a una gran amiga mía, la doctora Pilar Domingo Calab, recibió el premio de joven científico en un congreso español, en Congreso Nacional de Virología, y tiene su grupo y una empresa en Valencia. Se dedica a caracterizar, a recolectar bacteriófagos aquí en Valencia de la Albufera, de donde fuera. Recogen bacteriófagos, los analizan, ven contra qué bacterias van dirigidos y luego los clasifican para posibles terapias. Y gracias a ella, por aquí tenéis un titular de hace unos meses, que bueno, pues esta mujer, al parecer, después de unos cuantos trasplantes y demás, se ha podido curar gracias a una terapia fágica, a través de bacteriófagos. Nuevamente, los virus al servicio de nuestra salud. Y finalmente, en investigación, en transgénesis, bueno, pues la técnica del PCR que todos conocemos durante la pandemia, la secuencia de... Vaya, buen momento para... ¿Qué hora es? Que no... 2 minutos. ¿No? Pues ir a por unas pizzas o algo, que es que estoy viendo aquí mucha cara de hambre, ¿eh? Bueno, pues la secuenciación de genes empezó pues a mediados del siglo pasado con Frederick Sanger y Gilbert, sobre todo Frederick Sanger, que todavía el método Sanger es el que se utiliza todavía hoy día, prácticamente es la base de la secuenciación hoy de los genes y demás. Hay muchas variaciones ya, hay máquinas prodigiosas. En el proyecto Genoma creo que se tardaron como más de una década en secuenciar gran parte del genoma humano. Hoy, en un par de días, lo podríamos hacer con máquinas increíbles que pueden secuenciar millones de secuencias casi por minuto. Y además tiene 2 premios Nobel, los 2 de química. ¿Quién fue el primer ser humano, y ojo que digo ser humano y no digo hombre, el primer ser humano en obtener 2 premios Nobel? Marie Curie. Pero además fueron 2 premios Nobel en 2 disciplinas distintas. Algo que no se ha vuelto a ocurrir, excepto que el doble premio Nobel de Pauling, uno de ellos de la paz,
pues se considere como... Que, por cierto, es mal ejemplo de Pauling, porque luego creó una pseudociencia, la de la medicina ortomolecular, que era que todo se curaba con vitamina. O sea, que hay que tener cuidado, que no por el hecho de ser doble premio Nobel significa que a veces no se te vaya un poco la pinza. Bueno, pues gracias a los virus, este es un virus, es un bacteriófago de hecho, fue el inicio de los programas actuales de secuenciación, de caracterización de genes. Gracias también a los virus podemos manipular seres vivos. No me gusta hablar de manipular, podemos hablar de editar, podemos hablar, si queréis, de modificación genética, que entre otras cosas, una amiga mía antitransgénicos, es que he visto que hay genes en un maíz, meten genes de escorpión. Claro, yo de repente me imaginaba una mazorca con las patas así, por un maizal, con la aguja esta, con el aguijón, y entonces le pregunté, tu padre es diabético, ¿verdad? ¿Y qué? No come maíz, y menos transgénico, digo ya. Pero si te parece aberrante, ¿qué pensarías de tener una proteína humana en una bacteria que tenemos en la caca? Pero eso... Digo, bueno, pues díselo a tu padre porque está vivo gracias a la insulina que se genera recombinante en bacterias, en Escherichia coli, que es una bacteria fecal, que tenemos en la microbiota y tal, y gracias a que le hemos introducido el gen humano que produce la insulina. Si no, habría que seguir recolectando la insulina de cadáveres humanos o de cerdos, creo, también se cogía de cerdo o de oveja. Pues todo eso, gracias a los virus, es actualmente posible. Tipos de virus que se utilizan en biología molecular, en biomedicina, como vectores, pues retrovirus, que se integran en el genoma, adenovirus, otros virus asociados, o el famoso herpes virus. Por lo tanto, ya prácticamente esta imagen era para recordaros a mi pequeño pero ilusionante grupo de neurovirología del Centro de Biología Molecular y del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, que bueno, actualmente estamos investigando los posibles efectos del virus herpes en oligodendrocitos como posible modelo de estudiar las causas víricas o factores víricos sobre la esclerosis múltiple, sobre problemas de neurodegenerativos. Ha habido mucha literatura que apuestan por algunos virus de la familia de los herpes como posibles implicados en esclerosis múltiple. De hecho, algunos optimistas hablan que un herpes podría ser el agente que causa la esclerosis múltiple. En mi laboratorio no pensamos eso, consideramos al herpes como un factor más, además de otros factores genéticos y ambientales. Y bueno, pues trabajamos con oligodendrocitos, que los convertimos en oligodendrocitos maduros. Trabajamos con virus, lógicamente, trabajamos con el virus herpes, que lo hemos modificado genéticamente para que sea un virus fluorescente verde, de forma que simplemente infectando una célula sabemos dónde está el virus porque vemos sus proteínas fluorescentes a lo largo de la célula. Esto sería el núcleo de las células. Y fijaros aquí. ¿Habéis visto ese puntito? No lo repito, ¿verdad? Ese puntito es un virus, un solo virus, un virus herpes, entrando, surfeando un filopodio, surfeando una prolongación de una célula para entrar dentro de la célula en pocos segundos. Eso es un solo virus. Y aquí es una célula que se ha infectado. El vídeo dura 24 horas, no, una pausa. Pero vamos, lo hemos resumido en 10 segundos, más o menos. Una célula se ha infectado por el virus herpes, aparece ya una proteína del virus herpes o un virus maduro, aparece otro, más, y al final toda la célula está llena de virus, pero la célula no revienta, porque creemos que el virus herpes necesita otra célula que se ponga, que se una. O sea, el virus herpes quiere pasar de una célula a otra. No le gusta estar fuera de la célula porque se hace vulnerable al sistema inmunológico. Entonces, eso es más o menos las conclusiones a las que estamos llegando y con ellos estamos investigando actualmente. Y estamos viendo el virus cómo entra en la célula. Vemos que le gusta entrar rodeado de membranas para pasar desapercibido a la respuesta inmunológica y actualmente... Bueno, aquí había... No se preocupe. Aquí. Y actualmente, desde la pandemia, nos dedicamos a investigar
tanto viricidas, que son desinfectantes contra virus, como agentes antivirales que son capaces de curarnos una vez que nos hemos infectado. Por favor, que nadie lo confunda, porque me han amenazado de muerte, me han insultado en todos los medios de comunicación, me han dicho de todo menos guapo, que sí, que no lo soy, pero tampoco hay que, me lo tienen que recordar a todas horas, porque hablaba de un viricida que es un desinfectante, que es el dióxido de cloro, que es como que está muy de moda en algunos grupos pseudocientíficos que se lo beben y demás. Creo que fue Trump que dijo que había que ver si elegía, y creo que ahora hay 200 votantes menos republicanos, porque le hicieron caso. Entonces, nosotros no decimos que te bebas la lejía ni que te bebas nada de esto. Estos son viricidas, es desinfectante. Limpias el suelo, limpias la mesa y tal. Esos son viricidas. Mientras que los antivirales sí son medicamentos que te tomas si te infectas el virus. Entonces, tenemos varias patentes ya en marcha, y ya que con esto, ya directamente, como digo, un viricida es algo que elimina el virus antes de que infecte, y un antiviral necesita que el virus ya haya entrado. Y bueno, pues tenemos resultados incluso para dar medicamentos a través de aerosoles, porque hay una tontería si tenemos un virus en la nariz que nos pongan un medicamento pinchado en el músculo que hasta que quiere llegar a la nariz se ha perdido en biodisponibilidad. Nosotros proponemos hacer tratamiento directamente con aerosoles, que en ratones funciona muy bien. Y ahí estamos actualmente. Por lo tanto, y lo último que estamos haciendo, que tenemos una patente en marcha y un artículo publicado muy bonito que nos lo acaban de publicar, es utilizar un medicamento que ya se utiliza, la base de un medicamento que ya se utiliza contra la gripe, para generar inhibidores específicos contra muchos virus, tanto del herpes de la boca como del herpes de la otra boca, que el herpes genital, que aunque parezca una tontería, el herpes 1 antes se daba de la cintura hacia arriba, el herpes 2 de la cintura hacia abajo, pero desde hace ya años se están invirtiendo y se están mezclando. En fin, aquí lo dejo y a cada uno que ya se monte ya sus películas. El caso es que gracias a estos tratamientos, pues en principio las perspectivas son muy buenas. Y bueno, pues aparte de la investigación, me dedico también a la divulgación con varios programas. Este ya no está, me lo cerraron, estoy muy triste, pero ya no está. Pero sigo los jueves por la mañana. Me he multiplicado ya, soy como el gato vivo y muerto de Schrödinger. Sabéis que hay un gato que está vivo y muerto. Pues yo estoy al mismo tiempo, en directo, en Radio Exterior, dando mi charla y haciendo mi entrevista en Radio Exterior todos los jueves a las 10 de la mañana, Radio Exterior 10 de la mañana, y al mismo tiempo, si ponéis en Radio 5, estoy con mi quesito de una micropíldora de 4 minutos de la de Soy así, soy así. Y nada más, como digo, este es el grupo, los colaboradores y demás, y aquí están, aquí están mis libros. Y en principio, pues nada más, y muchas gracias.